Muy buenos días, guerreros. La paz del Señor esté con todos ustedes. Me encuentro hoy sábado 21 de agosto para compartir nuestros 5 minutos con el Evangelio. Y nuestro Evangelio de hoy se consigna en San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen, es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en este momento la presencia del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo de Dios obrando en cada una de las palabras que pone en este momento en mis labios. Que sea el Espíritu Santo por medio de su poder, su gracia, llevando este mensaje a cada una de las personas que están siguiendo estos 5 minutos con el Evangelio. Este hermoso Evangelio que nos regala hoy San Mateo, ¿no? Nos habla, podemos rescatar como varias palabras: testimonio, humildad, el ser consecuentes. Vemos cómo Jesús reproche, cómo Jesús le dice a la gente sobre aquellas personas que se dicen llamar líderes, que se dicen llamar maestros, que se dicen llamar esas personas a las cuales están como guiando un rebaño o como las cuales tienen una autoridad. Jesús lo que más le gustaba enseñar y lo que más le gustaba mostrar en este momento, en este tiempo, durante el tiempo que él salió a la luz pública, era el testimonio entre sus actos, entre sus obras, con lo que él decía. Y esto es lo que él quiere. Jesús no quiere que vivamos de apariencias, y eso nos sucede a muchos. Jesús no quiere que vivamos, como lo decía ayer nuestro director en la clase, que vivamos clavados mirando ladrillos ahí, pero nuestra vida en nuestro interior, ¿qué está pasando? Estamos siendo consecuentes con lo que decimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Somos verdaderos hijos de Dios al sencillamente nosotros entregar a nuestros hermanos nuestro servicio. La palabra hoy nos invita a eso, a que debemos ser servidores, a que la persona que más sabe debe ser servidor de la otra, a la persona que más muestra conocimiento, a la persona que más muestra tener un poco más de ventaja sobre los demás, que se haga servidor también de los demás, a que esos últimos lugares a veces malinterpretamos mucho la palabra, a veces malinterpretamos mucho o nos vamos mucho a la parte literal de lo que dicen las escrituras, ¿no? Cuando nos hablan y nos dicen aquellos que ocupan los primeros lugares, a veces nosotros nos desgastamos en bobadas pensando: bueno, pero aquella siempre se hace en la primera banca, siempre se hace en el primer lugar. A eso no se refiere el Señor. El Señor no se refiere a que yo o tú vamos y nos hagamos en la primera banca de una iglesia, en la primera banca de un salón de clases. No, eso no es. Muchas veces las personas se hacen en la primera banca porque sencillamente allá escuchan mejor, porque no se quieren distraer, porque allá ven mejor. Cuando Dios se refiere a los primeros lugares, es a esas personas que quieren ser ventajosas sobre los demás. A esas personas que quieren pasar por encima de la gente con tal de conseguir sus objetivos, con tal de conseguir un bien propio y no un bien común. Cuando Jesús dice: los últimos serán los primeros, quiere decir es cuando yo
pongo por encima de mis necesidades, las necesidades de los demás, cuando yo pongo por encima de mis preocupaciones, las preocupaciones de los demás, a eso se refiere Jesús, que me va a recompensar, pero cuando yo lo hago realmente de corazón. A eso se refiere cuando los últimos serán los primeros. Cuando yo me hago a un lado y le doy el paso a mi hermano, cuando yo me hago a un lado en el buen sentido de la palabra y ayudo primero a mi hermano antes que mis propias necesidades. Y lo que nos invita es a eso, a tener humildad y sencillez, a que no hagamos las cosas sencillamente porque nos vean, porque nos aplaudan, a que no hagamos las cosas sencillamente porque nos den ese primer lugar, como lo dice acá en las sinagogas, o lo más terrible que puede suceder, de aquellas personas que sencillamente dejamos la carga y se la colocamos a los demás sin ayudarles a llevar esa carga. Eso nos dice la palabra. Aquellos que dicen, esta es la carga, pero se la entregan a los demás sin darle un soporte, sin darle una ayuda. A veces somos muy convenientes, a veces somos muy egoístas al querer solamente estar nosotros primero bien que los demás. Y eso sucede en todos los sentidos de la vida, en todo momento, o sea, en cosas tan insignificantes, en algún beneficio que nosotros queramos tener. A veces nosotros decimos, bueno, pero este beneficio lo quiero tener yo y no mi vecino. Entonces, nada, primero yo y después mi vecino. O no sé, cualquiera de estas situaciones. Sacamos muchas ventajas sobre eso. Y la palabra hoy nos enseña a eso. Primero, a tener humildad y sencillez. A hacernos pequeños, a menguar para que Jesús crezca en nosotros. Segundo, a ser testimonios. El ser testimonio es ser consecuente, lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Todo tiene que ser igual. Nosotros debemos pensar, debemos hacer y debemos decir lo mismo. No mostrar de apariencia algo y por dentro nuestro corazón está totalmente dañado. Esa es la invitación que nos hace San Mateo hoy, a que no nos dejemos llenar como la cabeza de malos pensamientos, de malas acciones, de malos testimonios, de malos ejemplos. Hay algo muy hermoso que nos dice esta palabra y es algo que nos han recalcado siempre nuestros hermanos separados, en que no llamen Padre a nadie en la tierra porque el Padre está en el cielo. Muchos hermanos separados nos dicen, ¿ustedes por qué le dicen a los sacerdotes, a los pastores Padre? Si el único Padre es Dios. Totalmente cierto. Totalmente cierto, el único Padre es Dios. Pero ahí es donde vamos que no debemos ser tan literales en las cosas de las Escrituras. Un padre es un padre, un sacerdote. Nosotros sabemos que un sacerdote es un sacerdote al que le demos respeto, al que le demos una reverencia. Pero sabemos que el Padre de todos es Dios y está en el cielo. Entonces sencillamente es saber interpretar y aprender a conocer el sentido de cada palabra que nos muestra las Sagradas Escrituras. Muchísimas gracias, hermanos, por compartir estos 5 minutos con el Evangelio. Los esperamos hoy en nuestras transmisiones a las 3 de la tarde, Coronilla de la Divina Misericordia, 8 de la noche, oración del Santo Rosario. Que este Evangelio de hoy que nos regala San Mateo nos sirva para hacer testimonio de lo que conocemos, para que la gente vea no solo nuestra apariencia, no solo nuestro rostro, no solo nuestro lado de afuera, sino vea también lo que hay en el interior de nuestro corazón. Que cualquier persona que llegue a nuestra vida sepa y nos reconozca como verdaderos hijos de Dios en cuanto a nuestras obras, en cuanto a lo que decimos, en cuanto a lo que nos mostramos. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos despedimos diciendo, Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios.